Bienvenidos chicos a un video tutorial más de Excel. Bien, vamos a entrar ahora a las funciones lógicas y en este caso veremos la función condicional si. Esta nos permite obtener un valor si se cumple una condición y otro valor si es que la condición no se cumple. Antes de ingresar a los ejercicios prácticos de Excel, quería mostrarles un poco conceptualmente de qué se trata esta herramienta. Es por eso que vamos a ver algunos ejemplos un poco más textuales. ¿Okay? Por ejemplo, si respetamos la cuarentena, no colapsarán los hospitales, sino tendremos menos posibilidades de obtener un buen tratamiento. Entonces, acá vemos una oración en la que nos pone una premisa, una condición, que dice que si respetamos la cuarentena, va a pasar algo, ¿no? Si respetamos esa cuarentena, los hospitales no colapsarán. Pero si no los respetamos, tendremos menos posibilidades de obtener un buen tratamiento. Entonces tenemos una condición, algo que pasa si cumplimos esa condición y algo que pasa si no cumplimos la condición. ¿Okay? Entonces aquí he pintado en verde si la condición en sí, si respetamos la cuarentena. En rosa está si cumplimos esa condición, ¿no? Si respetamos la cuarentena, no colapsan los hospitales. Y en amarillo, si no cumplimos con la condición. Si no cumplimos, tendremos menos posibilidades de obtener un buen tratamiento contra el coronavirus, ¿no? Un siguiente ejemplo. Si presentan sus tareas, les será más fácil aprobar los exámenes. Si no, tendrán que repasar todo desde cero. Entonces, acá también tenemos una condición, algo que pasa si se cumple la condición y algo que pasa si no se cumple la condición. Entonces, si presentan sus tareas, es la condición. Es más fácil aprobar los exámenes, es lo que va a pasar si cumplimos esa condición. De lo contrario, si no cumplimos la condición, tendrán que repasar desde cero, ¿no? Y por último, si obedecen a sus padres, tendrán más posibilidades de tener éxito en la vida. Si no, podrían cometer muchos errores. Entonces igual, tenemos una condición, una premisa, pasa algo si esta se cumple y pasa algo si no se cumple, ¿no? La condición es obedecer a los padres. Si obedecemos a nuestros padres, entonces vamos a tener éxito en la vida. Y si no obedecemos a nuestros padres, entonces podríamos cometer muchos errores. ¿Okay? Entonces, en estas tres oraciones hemos podido identificar la premisa o condición. Luego está lo que pasa si cumplimos esa condición. Y por último, lo que pasa si no cumplimos esa condición. Ahora, ¿cómo convierto este análisis en texto? ¿Cómo lo convierto en una fórmula de Excel? Para eso primero vamos a ver cuál será la fórmula de Excel. ¿Okay? Bien, nuestra fórmula para Excel es esta de acá. Primero debemos poner un sí igual, ¿no? Como sabemos, siempre que queramos poner una función, una operación en Excel, debemos poner el signo igual. Entonces ponemos el igual, el sí, que es la función condicional, y entre paréntesis ponemos nuestra condición, luego lo que pasa si es verdadero y lo que pasa si no cumplimos esta condición. A la condición en Excel se le llama prueba lógica. ¿Ya? Nuestra condición en Excel se le denomina prueba lógica. Después se debe usar punto y coma. Ya esto en cuanto a sintaxis. Entonces, el igual sí, los paréntesis y el punto y coma es sintaxis. Debemos cumplir. Entonces, igual sí, paréntesis. Siempre se empieza así. Igual sí, paréntesis. En primer lugar va la prueba lógica. Siempre. No puede ir primero el verdadero, después el falso y al final la prueba lógica. No, tiene que ser en este orden. Primero la prueba lógica. Punto y coma. El valor verdadero
punto y coma, valor falso y cerramos paréntesis. ¿Okay? Esa es la sintaxis que debemos seguir en Excel. Bien, ahora, siguiendo nuestro ejemplo, si nosotros usamos el ejemplo que habíamos puesto acá de la cuarentena, sería así. Primero respetamos la sintaxis, ¿no? Igual, sí, paréntesis, la prueba lógica. Nuestra prueba lógica es lo que está en verde, la condición. Si respetamos la cuarentena, punto y coma por sintaxis, que viene acá, valor sí verdadero, viene lo de que está en rosa. No colapsarán los hospitales. Okay, no colapsarán los hospitales. Punto y coma por sintaxis. Y ahora el valor sí falso, lo que está en amarillo, tendremos menos posibilidades de obtener un buen tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la sintaxis. Ok, como ya hemos entendido un poco de qué se trata esto de las condiciones, vamos a ver un poco más práctico en Excel. Bien, para eso quiero mostrarles nuestra práctica número 4. Y esta tiene varios ejercicios, ¿no? Vamos a ir viendo los primeros ahora. Entonces abriremos un libro al que llamaremos práctica 4 y a la hoja le daremos el nombre de ejemplo A. Ok, abrimos un Excel, guardamos, le vamos a poner el nombre de práctica 4 y a la hoja el nombre de ejemplo A. Ok, eso ya lo sabemos hacer, así que no hay problema hasta ahí. Ahora, nos dice, debemos tener esta tablita. ¿Ok? Entonces, como de costumbre, me copio la imagen, me voy al Excel y lo pego, ¿no? Y ahora vamos a copiar estas columnas de valores, la otra es acciones. Y anoto los valores, 12, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 18, ¿no? Ok, y le vamos a ir poniendo sus márgenes respectivos. Acá todos los bordes. Ok, listo. Después, utilizaremos la función sí para evaluar cada una de las celdas del rango A2 al A9 para conocer si su contenido es igual a 0. Prueba lógica. Si se cumple dicha prueba, la función escribirá la palabra verdadero. De lo contrario, escribirá la palabra falso. Entonces, nuestra prueba lógica es la siguiente. Dice, utilizaremos la función sí para evaluar cada una de las celdas del rango A2 al A9. Esos valores tendrían a ser los de la celda A, ¿no? De valores del 12, 0, 13, 14, todos esos hasta el 9. Del A2 a la 9 para conocer si su contenido es igual a 0. ¿No? En el A2, por ejemplo, la celda A2 tiene 12, ese no es 0. El A3 sí es 0. El A4 no es 0. El A5 no es 0. El A6 sí. El A7 sí. El A8 sí. Y el A9 no es 0. Entonces, para todos los que dijimos que no, debe poner falso. Y para los que dijimos que sí, debe escribir verdadero. ¿Ok? Entonces, hacemos lo siguiente para esto. Volvemos al Excel. Aquí nuestra prueba lógica, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra condición que debe cumplir? La condición es que si el valor que voy a evaluar es 0. ¿Y cuál es ese valor? Me está diciendo si ese valor de la celda A2, porque lo que vamos a evaluar son estos, ¿no? El A2, el A3, el A4, el A5, todos esos valores de esas celdas. Entonces, si el valor de la celda A2 es igual a 0, ¿qué me falta acá? Poner la
veamos la sintaxis, ¿no? Para usar la condicionante, la función condicional, debo poner igual sí, paréntesis, prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso, y cerramos los paréntesis. Entonces, acá pongo sí, paréntesis, aquí me dice también, miren, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Mi prueba lógica, mi condición es, si el valor de mi celda es igual a 2, ¿qué pasa? Punto y coma, si se cumple eso me va a escribir verdadero. Ahí ya puedo directamente. Si no, punto y coma, si no cumple esa condición, me debe poner falso. Cierro paréntesis. Entonces acá tengo mi prueba lógica, lo que pasa si se cumple esa prueba lógica, y miren acá abajo se va pintando en negrita. Prueba lógica, lo que pasa si no se cumple, la prueba o la condición, y lo que pasa si no se cumple esta condición. Enter. Falso. Entonces doy doble clic, me aparecen estos signos. ¿Por qué? Porque la palabra verdadero es bastante amplia para el tamaño de esta columna, para el ancho de esta columna. Entonces doble clic ahí y ya. Ahora tenemos falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, ¿no? Entonces aquí habríamos ya hecho nuestro primer ejercicio, comprobando si los valores de estas celdas son 0 o no. Si sí eran 0, verdadero, y si no eran 0, falso. Ok. Entonces ahora veamos nuestro segundo ejercicio, el inciso B. Bien, como de costumbre, para copiar los valores, voy a copiarme esta imagen. Control C. Mire, aquí volveré a mi Excel, control B. No hemos agarrado bien. Seleccionar. Ahora sí. Control C. Control B. ¿Qué nos dice? Pero aquí, a ver. Dice, activaremos la hoja 2. Entonces en la hoja 2, que llamaremos ejemplo B. Entonces esto lo corto de acá, me voy a la hoja 2, lo pego aquí, y esta se va a llamar ejemplo B. Y voy a copiar esta pequeña tablita, los valores, ¿no? Aquí son ventas, comisiones, 75.000. Okay. Yo acá ya completé la tablita. Entonces dice, vamos a calcular las comisiones a pagar a 9 empleados. Ya, esos son los 9 datos que tenemos ahí en ventas de una determinada empresa, de acuerdo con el siguiente plan. Si las ventas son superiores o iguales a 50.000, la comisión será del 10%. De lo contrario, será del 2%. Entonces, acá identifiquemos nuestra condición o nuestra prueba lógica. Dice, ventas mensuales iguales o mayores a 50.000, ¿ya? Y ahora ese valor de esa venta, ¿de dónde vamos a obtener? De la columna A, ¿no es cierto? En primera instancia será la celda A2, luego ahora evaluará la celda A3, luego la A4 y así sucesivamente. Todas estas las va a evaluar tomando en cuenta esa condición, que si las ventas son iguales o mayores a 50.000, igual o mayor. Si es que sí, si dar el valor sí verdadero, la comisión será del 10%. Y si es que no, la comisión será del 2%. ¿Ok? Entonces, hacemos lo siguiente. Nos venimos acá y decimos, primero vamos a usar nuestra sintaxis, ¿no ven? Que habíamos dicho es igual a sí,
paréntesis, prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso. Ok, entonces, igual, si, paréntesis. ¿Cuál dijimos que era nuestra prueba lógica? Ventas mensuales iguales o mayores a 50,000, lo de acá, ¿no? Mayores o iguales a 50,000, la venta mensual. ¿Cuál es mi venta mensual? En este caso, la celda A2, el valor de la celda A2. Si es mayor, el signo mayor, que lo obtengo presionando Shift y la flecha y la tecla de al lado. Generalmente en los teclados está así. Igual, mayor, igual a 50, 1, 2, 3, 1000. Esa es mi condición, mi prueba lógica. Ahora, ¿qué viene según mi sintaxis? Después de la prueba lógica viene el punto y coma. Entonces pongo el punto y coma. Ahora viene el valor si es verdadero. Si se cumple esta condición, ¿qué hacemos? La comisión del 10% sobre las ventas. Si es verdadero, la comisión será del 10% sobre las ventas. Entonces, vengo acá. Ahora, ¿cómo obtengo el 10% de mis ventas? Debo seleccionar nuevamente esa celda porque ahí está la venta y lo voy simplemente a multiplicar por 10%. Okay, hasta ahí está lo que pasa si se cumple la condición. Mi valor sí verdadero. Comisión del 10% sobre las ventas. Ahora mi valor sí falso, comisión del 2% sobre las ventas. Entonces acá, según mi sintaxis que hago antes, punto y coma, valor sí falso. Entonces aquí tengo punto y coma, ahora el valor sí falso era el 2% sobre las ventas. Por 2%. Y ahora según mi sintaxis voy a cerrar el paréntesis. Okay. Cierro paréntesis. Entonces ahí está. Igual si abro paréntesis, A2, que es la celda donde está el valor de las ventas, los 75,000 en este caso, es mayor o igual a 50,000. Sí, entonces me va a sacar el 10%. ¿Vale? Y si no fuera, me sacaría el 2%. Estoy multiplicando el valor de la venta por el 10 y por el 2% para la comisión. Enter. Entonces ahí tenemos 7,500. Y ahora simplemente doy a dar doble clic en esta esquina para que se baje y haga todo, ¿no? Entonces miren, ha ido bajando y ha ido cambiando la celda, ¿no? A 7, a 8, 9, a 10. En este caso era menor a 50,000, entonces ha sacado el 2%. En este caso era menor también el 2%, mayor el 10%, el 10%, el 2%, el 10%, el 10%, el 2%. El 2%. Bien. Entonces, de esta forma hemos obtenido el valor de las comisiones directamente. Ahora, si queremos comprobar cuál ha sacado el 2, cuál ha sacado el 10, podríamos agregar lo siguiente. Puedo poner aquí, si este valor es mayor o igual a 50,000, punto y coma, entonces que ponga 10%. Que anote 10%. Y si no, que anote el 2%. Cierro paréntesis, enter, ¿no? Y ahí tenemos. Ahora esto está como decimales. Entonces me vengo aquí, insertar el formato del número o directamente acá. Miren, acá tengo porcentaje.
Listo, entonces este ha sacado el 10, este el 2 y así sucesivamente, si quisieran comprobar, ¿no? Y luego ya pueden multiplicar tal vez si quieren por su lado. Bien, entonces hasta acá veremos esta primera parte de la función sí, condicional sí.